acompaña también Selmira Lugo, de la Organización de Indígenas de Antioquia, quien representa a la comunidad en Vélez, y pues fue a última hora por el cruce que hubo con Aida Suárez, entonces la envió delegada, pero no sé, pues ella te habrá contado un poquito lo que estamos trabajando en estas mesas, de intercambiar conocimiento, saber un poco en qué situación estamos como los diferentes pueblos indígenas y cómo podemos trabajar mejor colectivamente este grupo de fundaciones con las distintas sedes. Entonces, pues te damos la palabra. Bueno, buenos días para todos, las 10 de mañana. Sí, mi nombre es Selmira, yo soy del resguardo de Verachamí, Seno de La Palma, el apartador. Estamos ahorita aquí haciendo un trabajo nacional con la UNIC y Aida, nuestra presidenta de la OIA, me pidió pues que viniera a acompañar acá el proceso. Ella sí me habló un poco, pues me hizo un pequeño contexto de lo que han venido trabajando, también de la situación de desnutrición que hay en Antioquia de las comunidades indígenas y más que todo en el pueblo Embera de Ávila, que son pues como los más lejanos y que es un poquito duro el acceso. Y bueno, aquí estoy acompañando a escuchar y también por parte pues de la organización van a estar muy pendientes del proceso, van a seguir participando y cualquier intervención que se haga entonces se puede coordinar y trabajar con ellos. Pues arranquemos con Clara un poquito para que nos cuente un poquito pues que es la primera vez que se vincula, que nos parece muy interesante el trabajo que ustedes realizan con la comunidad Wayuu desde el sistema de fundaciones del Cerrejón. Sabemos que tú vienes de Cerrejón del Agua y yo le dije a Paula que realmente si bien arrancamos con un tema de nutrición que nos hemos dado cuenta más en las presentaciones del doctor ahora es que esto va mucho más allá de la nutrición, conectado con todo y que tenemos que entender la realidad indígena y que el tema del agua es fundamental, el tema del manejo de las cuencas. Entonces también invitarles mucho a ustedes a que nos cuenten, ya digamos también la Fundación Alpina está también con Wayús en proyectos de seguridad alimentaria, pero es muy importante que desde tu perspectiva como coordinadora de la Fundación Agua nos cuentes un poquito cómo ha sido el trabajo, qué situaciones hay allá y complementar. Bueno, buenos días. Les voy a contar un poquito cómo ha sido el trabajo con la población Wayuu, cómo ha sido el proceso, porque es un proceso sin acabar, donde estamos comenzando, donde hemos aprendido muchísimo de parte y parte para crear o generar procesos sostenibles alrededor del agua. Digamos que importante saber allá, La Guajira tiene una población de 800.000 habitantes aproximadamente y de eso el 45% está compuesto por población indígena y de ese 45% el 95% es población Wayuu. Entonces se podrán imaginar, además que es un pueblo que es binacional, tiene asentamientos tanto en La Guajira como en Venezuela, tienen un tránsito libre. Entonces son un pueblo grande, milenario, pero que tiene una serie de necesidades específicamente en el tema de agua. Y no es solamente un tema en la población Wayuu, sino en toda La Guajira. En general toda La Guajira tiene una problemática de agua y más allá, digamos, no hay una continuidad, no hay una calidad en el servicio, no hay agua 24 horas al día. Entonces una de las reflexiones que siempre uno hace es cómo deben ser las acciones para las comunidades en La Guajira. Generalmente hacemos una serie de acciones que implican, por ejemplo, el gasto de recursos de agua y que no pueden sostenerse. Por ejemplo, cuando hacen una serie de viviendas con una serie de baños que tienen que gastar el agua y luego quedan abandonadas, desde acá no entendemos qué pasa. Y lo que pasa es que se está gastando un recurso que no se tiene para consumir o para el consumo humano. Entonces, poder entender todo esto para poder realizar las intervenciones
pues ha sido muy importante. Si bien, porque los he escuchado en el tema de nutrición, es completamente pertinente las intervenciones en agua, porque es, digamos, transversal, es un componente transversal al tema de la nutrición. Sin agua no puede haber producción de alimentos, entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Se han hecho una serie de acciones, de inversiones, yo no sé ni cuántos recursos ya hemos invertido en La Guajira y no hemos podido tener el agua. Y generalmente lo que hemos hecho a través del tiempo es llevar todo lo que, digamos desde la cosmovisión Wayuu, todo lo que en Occidente está funcionando, sirve, las últimas tecnologías, llevarlas allá, las dejamos allá, hacemos unas inversiones, tenemos plantas desalinizadoras de 7.000 millones de pesos y que están allá en este momento sin funcionar. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces la Fundación Cerrejón Agua, la Fundación Cerrejón Guajira Indígena, el sistema de fundaciones de Cerrejón, aunque voy a hablar específicamente de agua, pues han procurado entender este tipo de problemática para que sus acciones vayan atadas a una serie de variables que puedan generar sostenibilidad. Desde el 2008 la Fundación viene trabajando con población indígena. Tenemos un equipo Wayuu muy fuerte, clave dentro de la Fundación, porque nos da la entrada y ese primer acercamiento y lazo de confianza con las comunidades. En este momento la situación actual con las comunidades es que ya no creen en las instituciones, no creen en las entidades, no creen en la política, no creen en ninguna de las organizaciones, porque llegamos, hacemos acciones, nos vamos, un poco me siento identificada con todo lo que tú nos contabas, Ana, y es llegamos, hacemos acciones asistencialistas y no generamos un fortalecimiento de capacidades, un desarrollo comunitario que pueda empoderar a las comunidades y que puedan hacerlos partícipes de los proyectos. Por eso la Fundación, una de las premisas es construir de la mano con las comunidades las soluciones de agua. Y la solución de agua no es solamente una, sino es la que se pueda ajustar al contexto. Necesitamos hacer las tecnologías apropiadas a los contextos de las comunidades y no traer cualquier tecnología, ponerla allá porque nos pareció que era lo máximo y luego pues nadie la usa, nadie la mantiene, nadie la opera. Y no hemos pensado en ese tipo de situaciones. Entonces hemos sido muy críticos en todos los proyectos donde no se piensa en el largo plazo. Sí, tenemos la tecnología, tenemos X planta, X sistema de extracción de agua, pero ¿qué pasa más allá? ¿Quién la va a operar? ¿Quién la va a mantener? ¿Cómo la vamos a cuidar? Entonces es lo que hemos venido desarrollando. Como les decía, ha sido muy importante poder conocer y entender la cultura Wayuu. Yo soy de La Guajira, llevaba mucho tiempo viviendo en Bogotá y tengo un año, hace un año regresé, ya ha sido maravilloso poder reencontrar y descubrir lo que es la cultura indígena, sobre todo la cultura Wayuu. Poder entender eso para poder planear cuáles van a ser nuestras acciones, poder entender cuál es su relación con el agua, cuál es su conexión, cuál es su concepción, poder preguntarles a ellos qué entienden por la sostenibilidad de los recursos hídricos. Digamos que en el mundo hoy en día siempre utilizamos la palabra de sostenibilidad, las palabras de sensibilización, pero finalmente, ¿qué significa? En la academia nos dicen sí, la sostenibilidad es una interacción entre lo económico, lo ambiental, lo social, pero eso, ¿qué significa? Eso, ¿cómo lo traducimos en acciones? Entonces, nos hemos dado todo un proceso que hacemos a través de caracterizaciones socioculturales para conocer esa dinámica. Entonces, poder entender qué representa el agua para ellos para poder planear las acciones. Por ejemplo, y un poco como unos datos, como nos decía Ana, nosotros les decíamos como sabías que, entender por ejemplo que los Wayuu tienen una organización social y culturalmente
que se conforman en clanes de descendencia materna, por ejemplo. Entonces, mientras que acá nosotros decimos no tuve un hijo varón, necesito un hijo varón porque se va a perder el apellido, del otro lado de los guayú, toda la parte social, toda su organización depende de la descendencia materna. La oralidad, importantísimo para ellos. Decir, llegar allá a La Guajira y decirles que van a hacer X o Y acción, usted no necesita un convenio, usted no necesita un acuerdo, porque se supone que su palabra es suficiente. Tanto que incluso tienen una organización de la justicia que es a través de los pukchipu, que son los palabreros y que son los que mantienen la oralidad y hacen cumplir la palabra. Entonces, eso es lo que más está, digamos, resquebrajado en todas las acciones. Entonces, desde el 2011 empezamos un proyecto con molinos de viento, y es la reparación de molinos de viento. Hay un imaginario dentro de estas comunidades, y es que el único que ha podido lograr traer o llevar una solución de agua sostenible en La Guajira fue Rojas Pinilla, porque fue el que puso los molinos de viento, porque es la única solución que ha podido sostenerse a través del tiempo. Entonces, la fundación viene haciendo un programa en el que hace reparaciones de molinos de viento, pero más allá de eso es hacer, con un enfoque de gestión integral de recursos hídricos, cómo mantener el acuífero. Nadie, o hasta ahora es que estamos pensando, venga, estos molinos llevan más de 50 años allá, ¿qué va a pasar? Estamos utilizando las aguas subterráneas, pero no hay control, no las conocemos. ¿Cuándo se van a agotar estos acuíferos? Entonces, estamos haciendo ese equilibrio entre aprovechar los recursos hídricos, específicamente las aguas subterráneas, pero que eso obviamente sea sostenible, que de aquí a 30 años siga habiendo agua dentro de estos pozos. Alrededor de eso iniciamos un trabajo muy interesante y un ejemplo, creo yo, de alianza público-privada con la CAR de la región, que es la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, donde estamos trabajando en el diseño de esquemas de sostenibilidad alrededor de los molinos de viento. ¿Y qué es ese cuento de esquemas de sostenibilidad? ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando se daña un molino de viento? Entonces, se van a una corporación, se van a una ONG, se van a la alcaldía, se van al municipio, se van a la gobernación a tocar puertas para que le arreglen. Un arreglo de estos, hay dos tipos de arreglos, uno preventivo y uno correctivo. El preventivo está costando más o menos 3 millones de pesos, el correctivo está costando 7 millones de pesos, y muchas de estas comunidades no tienen para hacer este tipo de arreglos. Entonces, se les daña un molino y pueden durar 2, 3 meses sin agua. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos acá? Entonces, hacemos esa reparación del molino y alrededor de eso comenzamos a trabajar a través de sus organizaciones, de la forma como se organizan, para que hagamos algún tipo de dinámica, algún tipo de gestión de proyectos para que puedan prever cuando se hagan o cuando necesitan este tipo de mantenimiento y no tenga que demorar tanto tiempo un molino dañado para poder, digamos, poder arreglar. Pero este proceso ha sido con ellos. Comenzamos a hablar con ellos y a hacer talleres y fortalecimiento de capacidades preguntándoles, venga, ¿qué es el agua para ustedes? Ellos tienen algo que se llama el círculo de la palabra. Entonces, para nosotros, una mesa de redonda. Importante para ellos, ¿por qué? Porque dice, nos podemos ver todos a la cara. Puedo saber quién es el que está a mi lado. Usted me está mirando a los ojos, entonces va a ser sincero conmigo. Entonces, todo lo que se diga en este círculo de la palabra va a tener validez y va a tener valor. A través de ese círculo de la palabra comenzamos a discutir sobre la sostenibilidad. ¿Qué pensamos sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos? Y alguien dijo muy sencillamente, mire, es poder tener agua todos los días
suficiente para toda la vida, para mí y para mis hijos. ¿Listo? Entonces hay que trabajar alrededor de eso. Y comenzamos a identificar variables dentro de esa sostenibilidad. Entonces comenzamos a decir, mire, vamos a fortalecernos, no sé si lo podemos... Sí, claro. ¿Cuáles son las variables que necesitamos para poder lograr la sostenibilidad? ¿Qué necesitamos tener? ¿A quién necesitamos involucrar? Comenzamos a hacernos ese tipo de preguntas y si bien nosotros podíamos tener algo de las respuestas, la idea es que ellos mismos pudieran decirnos. Y nos dijeron, miren, necesitamos a alguien fuera de los especialistas, porque esa es otra problemática que tenemos. Hacemos la superplanta, traemos la supertecnología que solamente puede manejar el que vive en Medellín, por ejemplo, o el que vive en Bogotá, y no dejamos capacidad instalada para que ellos puedan mantener. Entonces, esto que ustedes ven acá fue lo que construimos con ellos. ¿Cómo va a ser la sostenibilidad de los molinos de viento? Partiendo de algo. Necesitamos disminuir la dependencia de estas comunidades de cualquier ente, de cualquier estado. Los podemos utilizar para nuestro beneficio, para hacer las acciones, para financiarlo, nuestras acciones, pero no podemos depender de eso. Y la única forma de bajar esa dependencia es aumentando las capacidades. Listo, pero las capacidades ¿alrededor de qué? Las capacidades ¿en qué? Y comenzamos a identificar estos factores con ellos. Uno es el tema técnico. No podemos seguir dependiendo en temas de operación y mantenimiento de terceros. Debe haber alguien dentro de la comunidad que pueda hacerlo. Ahora, cualquiera no se puede montar a un molino de viento y hacer el arreglo. Entonces, también comenzamos a medir hasta qué punto podemos hacerlo o lo puede hacer la comunidad y a partir de ahí sí necesitamos de un tercero, pero que ojalá esté la capacidad en la misma región y no tengamos que traerla de otra parte. Entonces comenzamos a hacer fortalecimiento de capacidades en aspectos técnicos, cómo identificar qué existe o qué se requiere en el daño de un molino, identificar las partes, cómo hacer un mantenimiento preventivo, que es a lo que pueden o que estas comunidades pueden hacer, digamos, y puede hacer cualquiera de nosotros en términos de seguridad, porque si queremos hacer un correctivo ya tenemos que hacer una serie de esfuerzos o de una tecnificación adicional que estamos tratando de hacerla con el SENA, todavía no hemos podido concretarla, que tiene un taller, un técnico de reparación de molinos. Pero mientras tanto estamos fortaleciéndolo en mantenimientos preventivos. Identificar qué le hace falta, qué no le hace falta, porque muchas veces por desconocimiento cualquiera llega y le dice, usted se le dañó esto, le cobran una cantidad de plata y mentiras que realmente no necesitaba mucho en la reparación del molino. Entonces, fortalecimiento de las capacidades en el tema técnico. En el tema administrativo, generalmente pensamos desde acá que la solución de agua es ponerle un microacueducto o es ponerle las soluciones tradicionales que acá en las ciudades hacemos y no pensamos que estamos en una región que es dispersa, que es desértica, entonces tenemos que buscar cuáles son las que se pueden adecuar en el contexto y además de eso que sean no aceptadas, sino que sean bien vistas por la comunidad. Entonces, ellos tienen unas soluciones tradicionales, por ejemplo el Hawái, cuestionado porque no es agua potable, pero es una solución tradicional. Entonces, a veces no pensamos entre la tecnología o ese derecho o ese deber que tenemos como Estado y el respeto de la cultura. A alguien le preguntábamos, le decíamos, venga,
¿usted cómo se imagina la solución de abastecimiento? Y nos contestaba que yo puedo abrir una llave y que me llegue el agua, como a todo el mundo. Ok. Y después de eso ya no utilizan más los jaweyes y se quedó. Los jaweyes, debo tener una foto acá, son unos reservorios, almacenamiento de agua, capta agua de agua lluvia o por escorrentía. No sale. No Tiene sale salidero. ¿Qué va a pasar? Se usa para limpiarse, para alimentación de los animales, para todo. Y que es otra cosa, que es un tema vital para las mujeres, ¿no? Y es una tradición ir a Hawái. Sí, a recoger ese es un agua. Hawái. Este Hawái fue construido por la fundación. Y es, allá tenemos llueve 2 veces al año. Entonces, estos Hawáis tienen la capacidad de retener agua durante los tiempos de sequía. Entonces, alguien nos decía, a lo que voy, hay una discusión es, no se pueden seguir haciendo Hawáis porque no es agua potable. Las comunidades necesitan agua potable. Hay otros que dicen, pero todas las comunidades siempre han vivido de este tipo de soluciones. Entonces, estando en esa discusión, y cuando les preguntaba lo que les dije, agua de la llave, y les preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar luego con los jaweyes? Ya no pudo contestar y dijo, no pueden desaparecer. ¿Por qué? Pues que es que el Hawái es allá donde voy a encontrar mi esposo, donde voy a ir a hablar con la vecina, porque este tipo de soluciones tradicionales además tienen un fuerte atracción en el tema de redes sociales. A través de estas soluciones, el hecho de ir a coger el agua, que es por los niños y las mujeres, es ahí donde hacen todas sus relaciones, es donde se enamoran, es donde juegan. Entonces, un poco lo que ha procurado la fundación es ver cómo utilizar esas soluciones tradicionales y mejorarlas a través de otro tipo de adaptaciones que no hagan que desaparezcan, pero que sí se mejore en el tema de la calidad de agua. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un piloto con una alianza que hicimos con la Universidad de Kassel de Alemania, donde ellos nos donaron un filtro, que es el que utilizan cuando suceden temas de terremotos, temas apartados, para filtrar agua del Hawái. Estamos en ese piloto, por ejemplo. En estos días estamos concretando una con la Fundación Siemens, donde también nos van a donar unos filtros, pero todo esto alrededor de estas soluciones tradicionales. Entonces, lo que estamos procurando es eso. Sí, estamos estudiando nuevas tecnologías, pero lo importante de eso es que la comunidad no los vean como un intruso, porque si no, no se empoderan de esas soluciones. Y así ha pasado con las plantas desalinizadoras. Ahora no quiere decir que eso esté mal, que la inversión no sea buena y que la solución no sea la indicada. Estamos diciendo que ha faltado un trabajo comunitario para que ellas puedan empoderarse de este tipo de soluciones. Que esté claro dónde o qué se requiere para mantener y sostener este tipo de soluciones. ¿Quién es el responsable de mantener este tipo de soluciones? Para que a la vuelta de 3, 4, 5 años estas sigan siendo sostenibles. Entonces, poder conocer la cultura nos ha permitido establecer esos lazos de confianza. Por ejemplo, aquí tienen, este es un piloto que también tenemos, es un sistema híbrido eólico solar. Entonces funciona con aire y funciona con sol. Esta es una de las comunidades del área de influencia de Cerrejón y estamos haciendo ese piloto. ¿Qué nos está pasando ahorita? Que nos dicen, miren, está muy chévere, muy última tecnología, pero nos hubieran instalado un molino a la antigüita, porque lo ven nuevo, porque
todavía no saben manejarlo. Entonces la idea es trabajar con ellos para que puedan. Entonces desde aquí lo vemos como la última tecnología y allá nos están diciendo, miren, o nos dice cómo funciona esto, o cómo trabajamos, o cómo complementamos, o si no, esto no va a servir y mejor cámbienos el modelo. Entonces es muy importante poder, digamos, equilibrar este tipo de cosas. Temas de saneamiento y higiene. Esta es otra de las líneas de la fundación. Aquí estamos trabajando un método reconocido internacionalmente que es SOIS, desinfección solar, donde a través de este tipo de botellas toman el agua del Jawel, lo ponemos al sol, que allá sobra, 24 horas, y eso elimina, digamos, muchos patógenos y ya es un agua segura, no es un agua potable. Y esto es importante decirlo porque también es aceptado por la Organización Mundial de Salud. Podemos tener un agua segura y aún así consumir, no necesariamente potable, la idea es que vayamos a potable, pero por lo menos garantizar un agua segura para la comunidad. Hemos hecho y estamos haciendo una intervención con baños secos, un piloto. Como les decía, cuando hacían viviendas y ponían los baños tradicionales desde Occidente, pues no los utilizaban. Entonces vemos baños regados a lo largo de la Guajira sin utilizar, pero es por el uso del agua. ¿Cómo le explica o cómo le dices cuando nosotros les preguntamos, mire, pero ¿por qué no utiliza el baño? No tengo agua para mi consumo, ¿cómo voy a desperdiciar agua bajando un baño? Y eso es lo más lógico de este mundo. Pero nosotros desde acá insistimos que hay que hacerles casas de concreto con los baños que nosotros estamos utilizando. Entonces es un cambio, o sea, es ver desde ellos, es utilizar, y el ejemplo del murciélago me encantó, o sea, es cómo ven, qué es lo que ellos ven como bienestar. Y alrededor de eso se ha venido presentando pues una serie de inquietudes porque tenemos guayú excelentes, profesionales que han estado entre los dos mundos. Y hay un conflicto como, bueno, yo he visto esto y algunos se han, digamos, dejado como enceguecer un poco por esta parte de acá, mientras que otros dicen, mire, eso que ustedes llaman bienestar, eso no es bienestar. Para nosotros bienestar es esto, es tener la tierra, es tener nuestros animales, porque eso es signo de prestigio para ellos. Entonces, este ejemplo que les tenía aquí de los baños secos, comenzamos a hacer un piloto con baños secos. Entonces los baños secos donde no se utiliza agua y además de eso lo podemos utilizar como abono. Estamos terminando los baños secos. Muchos en La Guajira nos decían, de aquí ya se ha probado ese tipo de solución y no funciona, los han dejado abandonados, pero el tema es que usted llegó, lo instaló y después dijo, utilícenlo. Ya. Mientras que aquí lo que hemos hecho es, desde el principio, construir con ellos. ¿Cómo lo queremos? Y el diseño incluso fue de ellos. Así tenemos otra experiencia en el sector de Medialuna, entre la media y alta Guajira, donde se están haciendo una reforma a una institución educativa que se llama Camushu. Estuvimos trabajando en alianza con Sinara, que es un centro de investigación del Valle en temas de agua y saneamiento, y tenemos incluso trabajando con la Fundación Ramírez Moreno, que está financiando este proyecto. Entonces, donde se van a hacer las reformas de la infraestructura sanitaria, y el diseño fue construido y diseñado por la comunidad, con la comunidad, para garantizar desde el principio una apropiación de la solución y que se empoderen y que lo cuiden. Y eso pasa en todas partes.
los que trabajan con temas de producción. Si uno va, siembra un árbol, llega con ese tipo de acciones, da la semilla, siembra el árbol, le enseña, a lo mejor no le presta mucha atención, pero si usted toma a los niños, le da, lo siembra con ellos y le dice, mire, este va a ser su compañero, muy seguramente ese niño va a estar ahí cuidándolo, regándolo, y eso es lo que hemos venido tratando de hacer con las fundaciones, trabajar con ellos desde el inicio para asegurar la apropiación. Pero además de eso, tema de fortalecimiento de capacidades es fundamental. Y aquí nos decían, a veces nos dicen que no podemos, a veces nos dicen que no somos capaces. No, claro que sí. He escuchado a la población guayú dar las soluciones y he escuchado por el otro lado a las entidades hacer caso omiso de esas soluciones. Pero ellos son los que saben, ellos son los que tienen el contexto, ellos son los que viven todos los días allá. Entonces, digamos que a grandes rasgos eso es lo que hemos venido trabajando con ellos. Un poco compartir como las significancias que tiene el agua. Uno, pues el agua, cuando una comunidad no tiene una solución, tiene que recorrer grandes kilómetros, más de 2 kilómetros en búsqueda del agua, y eso es una función de las mujeres y de los niños. Hay algunas cosas que nos causa contradicción, porque decimos, no, ¿cómo es posible que las mujeres y los niños sean los que tengan que buscar el agua? Y es un poco la dinámica y las costumbres que tiene la población. Lo que estamos tratando es, tampoco podemos eliminar esas distancias porque vamos a quebrar unas costumbres milenarias donde la población es nómada, muchas veces por el tema de la búsqueda del agua, pero por lo menos que la tengan más cerca, que puedan reducir esos recorridos, ¿cierto? Y puedan invertir ese tiempo en hacer, por ejemplo, mayores artesanías, que también lo realizan las mujeres y que pueda representar mayor ingreso económico. Otro de los paradigmas que nos ha tocado como romper, y es, siempre hablamos como la competencia del agua en el consumo humano y el consumo animal. Y esta reflexión la hacíamos la semana pasada con Compartamos con Colombia, con el que venimos haciendo un proceso, donde decíamos, mire, siempre decimos que lo primordial o el primer consumo debe ser el humano, mientras que para ellos, hacíamos la reflexión, ellos no dividen entre si es consumo humano, si es consumo animal, no, es que yo represento todo esto, mis hijos, mi familia y mis animales. Y nosotros, pero ¿por qué los animales? Pero es que para ellos es muy importante porque entre más animales tengas, más prestigios tienes dentro de tu comunidad. Entonces todo viene siendo una cadena. Si no tienes agua, no puedes producir alimentos, no puedes alimentar a tus animales, no puedes escalar dentro de la sociedad guayú. No puedes alimentar a tus niños, porque también los animales son para el alimento de los niños. Hay, lo que les decía aquí era el tema de que no hay una división como hacemos nosotros. Primero como yo y luego come mis animales, por ejemplo, sino que todo es visto como una unidad. Todos comemos a la par. Yo, mis hijos, mis animales. Entonces no se presenta muchas veces la discusión como, pero ¿por qué estamos utilizando esa agua para darle a los animales en vez de darse a ustedes? ¿O por qué disminuyen el consumo de ustedes para darle a los animales? Era algo que no podíamos entender, pero es, viéndolo desde ello, es, todo está encadenado, todos tenemos la misma, digamos, la misma prioridad. La abundancia de agua, lo que les decía, es un indicador de bienestar. Además de eso, otras cosas que les quiero contar es
siempre nos dicen, bueno, ¿y por qué no organizamos a las comunidades guayú? ¿Por qué no hacemos? Y algo antes de llegar que siempre decía era, yo he visto y he tenido experiencia con otro tipo de comunidades indígenas en el Cauca, donde están bien organizados, donde tienen unas organizaciones muy sólidas, y yo decía, pero ¿qué pasa en La Guajira? Tienen la mayor representación del país, son el pueblo más grande, ¿por qué no están tan organizados? Y tienen un tema y una concepción que hay que entender, y es el tema de la territorialidad, y es el tema de los clanes. Entonces, uno no puede llegar y hacer una solución para 50 comunidades sin entender cómo son las relaciones entre estas comunidades. Yo puedo tener a una comunidad vecina y esa comunidad vecina puede tener solución de agua, pero si no hay una relación, si tienen un conflicto, yo no llego hasta allá. Yo prefiero caminar 3, 4 kilómetros. Entonces son muy territoriales. Cuando uno pone un molino, pone algo, pero ¿dónde lo va a poner? No lo ponga acá porque es que después se adueña X persona. Entonces hay que entender esas complejidades para hacer todas las acciones en cualquier tipo de situación. Nutrición, productivo, agua, hay que entender esas complejidades, porque si no, nos estaríamos convirtiendo en factores de conflicto dentro de ellas. En algunas hemos tenido que parar las acciones porque no se pueden poner de acuerdo, y nosotros como externos lo que hacemos es complejizar la relación, y es primero arreglen y luego miramos las acciones. Otra cosa que debemos entender es, así como nos pasa a nivel nacional, donde estamos divididos por regiones, donde un costeño es distinto al del interior, lo mismo sucede en las comunidades guayú, en el mismo territorio, en el mismo departamento. El guayú del sur no es el mismo que el guayú de la Alta Guajira. Incluso entre los dialectos, si bien todos hablan el guayunaiki, hay diferencias entre los guayunaiki, entre el guayunaiki, entre los dialectos. Y cambian algunas costumbres. Entonces, todo eso, digamos, ha sido todo un proceso de aprendizaje que, insisto, no hubiésemos podido lograr sin el equipo guayú. En general, además de las fundaciones, Cerrejón ha incorporado equipo guayú para el relacionamiento con las comunidades, porque así como nos decían que hay que tener unos protocolos para entrar, así sucede en este lado de la tierra, y es con quién debemos contactarnos primero. ¿Cuál es el protocolo para entrar? No es el que sea más conocido, es que hay una autoridad tradicional, además hay unos líderes. ¿Quién es el primer contacto? ¿Cómo debemos llegar? ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, es importante que cada vez que tú visites una comunidad, llevar el tinto, el café, el azúcar, para poder compartir con ellos. Entonces, todo eso es lo que hemos venido aprendiendo. Sabemos que debemos seguir aprendiendo. Todo es un proceso y ha sido un proceso de construcción, por eso les digo, todavía no está terminado. Si bien estamos trabajando en temas de sostenibilidad, todavía no hemos cerrado los procesos de sostenibilidad y tenemos varios ejemplos. Tenemos lo de molinos de viento, estamos trabajando, diseñando con la gobernación esquemas de sostenibilidad para reservorios en la Alta Guajira de más o menos 2 hectáreas. Esto que ustedes vieron acá, un Hawái, en la Alta Guajira están construidas unas cosas grandísimas que cubren entre 10 a 12 hectáreas, que están beneficiando entre 70 a 80 comunidades como mínimo, y lo importante de eso es quién va a cuidar de eso. Entonces estamos trabajando en esquemas de sostenibilidad. Digamos que en general es lo que hemos venido trabajando. No sé si tengan alguna pregunta en específico o algo más que quieran saber. Muchas gracias, Clara. Muy interesante.
al igual que las 3 presentaciones y lo que contó, pues han sido muy ilustrativas y nos han permitido como conocer otras culturas y complementar lo que estamos haciendo. Nos quedan, según horario, 20 minutos. Nos ha ido más tiempo, pero creo que valía la pena escuchar con profundidad y con tiempo a ustedes que son los protagonistas. No sé si alguna fundación quiera intervenir en este momento. Sí, yo quiero decir una cosa. Dale. Yo creo que nosotros, o sea, fue Carolina, no, como se dice en mi tierra, me paró las canas sobre este tema, ¿sí? O sea, salió la noticia de Salud de Hernández, que es una cosa muy puntual. Yo he venido como reflexionando sobre ese punto. Fue una cosa que se mostraba una situación muy crítica de niñez con unas comunidades en Veras, creo que era en la zona de... ¿sí? Que había un tema de abandono complicado. Yo me acuerdo que en la primera reunión que tuvimos, yo hice que no fue muy bien recibido por el resto de las fundaciones. Yo les dije, es que esto es muy puntual, pues hagamos algo. Es que no estamos hablando de millones y millones y millones. ¿Qué podemos hacer por este caso específico? Si hay unos niños que están siendo desatendidos, ¿sí? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha podido ejercer la acción por X o Y razón. ¿Qué podemos hacer nosotros? Fue algo como le dije, no gustó mucho porque venía el tema, si nosotros como fundaciones tenemos que hacer intervenciones de este tipo, es lo que vimos hoy, ¿sí? Esa es la discusión. Yo vuelvo al mismo punto, ya después reflexionando, ¿no será que fue lo que nosotros, o no será que en el caso mío, cuando yo vi eso, no era que me movió más el corazón que la razón, por ejemplo? ¿Será que esos casos son más aislados? Y ahí fue a donde, viendo esto y a partir de lo que se hizo en Medellín y todo, de pronto es que nosotros no tenemos suficiente información. Y eso nos está corroborando muchas de las intervenciones de hoy. Nosotros partimos del razonamiento que nosotros tenemos, de lo que nosotros vemos, ¿sí? Como occidentales, digamos, como nos dicen ustedes. A mí eso me suena muy chistoso, no, nosotros somos la misma cosa, pero yo creo que nosotros estamos en un razonamiento ilógico, ¿sí? Puede ser que sean casos desatendidos. En esos casos, yo sí creo, yo vuelvo a insistir en lo que dijimos, o lo que yo dije en ese momento. Sería muy fácil, o sea, no para nosotros como fundaciones, que nosotros somos pesados, movernos, pero sí cuando vemos esos casos o algo, poderlo remitir realmente a fundaciones que estén trabajando. Por ejemplo, hacer la oportunidad de que nosotros sepamos quiénes están trabajando con niñez indígenas, para poder remitir un caso y después ver, ya viene la cuestión, es que si tienen plata, no tienen plata, eso es otra cuestión, pero yo creo que el tema lo cogimos más con el corazón que con la razón, en ese sentido. ¿Sí? Ahora, sí me parece muy interesante lo que vimos, por ejemplo, de Fundación Corbanacol en Antioquia. Fue una experiencia, yo creo que no fue una experiencia exitosa, sino fue una experiencia, una experiencia que lo enfrentó con la realidad de estar financiando una ciudadela urbana para una comunidad indígena, ¿sí? Y cómo ellos empezaron a superar esos temas, creo que es una experiencia muy buena. Me gustó mucho la intervención de las recomendaciones que ustedes, porque eso, por ejemplo, en el caso de nosotros de Mayagüez, hemos querido trabajar con comunidades indígenas en zona heladera, digamos, zona heladera es montaña, pues en el Valle del Cauca, ¿sí? No hemos podido, ni siquiera hemos podido iniciar contactos porque tenemos al rector, que es otra cosa totalmente diferente, y sabemos conversar con él porque es educación. En las comunidades no hemos podido, llevamos un año tratando de comunicar, y siempre que ya vamos a ir a la comunidad pasa, o hay un paro, o apareció la guerrilla, o apareció algo, y no hemos podido subir. Pero sí es muy interesante, por ejemplo, yo sí creo que eso se debe recoger, y alguna forma que queden algunas memorias de las recomendaciones que usted nos hace, pues son claves. O sea, nosotros volvemos, la razón occidental, la forma como razonamos no es correcta. Cómo tenemos que ir y preguntarle de pronto a las comunidades, y por ejemplo en el caso de nosotros que queremos, bueno, cuéntenos cómo es que ustedes ven un tema, ¿sí? Que a veces nosotros llegamos y nosotros íbamos ofreciéndoles, ¿sí? A mí me ha tocado una cosa muy interesante con el rector, que ha sido que nosotros le dimos un premio a través de compartir, ¿sí? Compartir le dio el premio, nosotros financiamos. Y entonces cuando él dijo, no, quiero construir una tienda, para nosotros eso fue, o sea, internamente nosotros dijimos, una tienda. Entonces nos fuimos, los tres que somos la fundación, a ver eso allá, porque
va a construir una tienda? Eso es infidencias que le está haciendo. Pero una tienda... Entonces se le quiere el proyecto. ¿Sí? Pero para que una tienda en la institución, ¿sí? Para nosotros era más lógico que nos hubiera dicho, no, ¿por qué no nos repara los computadores? ¿Por qué no nos coge y nos trae, no sé, un asesor que nos ayude con el plan educativo institucional? Que en eso sí no la sabemos todas porque tenemos asesores expertos en eso, ¿sí? Pero una tienda resulta que sí tiene mucha lógica dentro de la venta de generación de recursos de ellos. ¿Cómo financian los proyectos? Tal vez él no lo contó. Es que todo lo que está haciendo él básicamente entra a la caja del colegio para poder seguir ampliando eso que ustedes vieron ahí. Y es que no es solo un colegio, es que yo no sé si ustedes vieron el primer mapa, esto es un monstruo de institución. 3 departamentos. Es una cosa muy grande. Entonces digamos que eso, por ejemplo, lo valoro mucho. A mí sí me gustaría, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, lo que usted estaba contando, para nosotros eso es, por ejemplo, totalmente, o sea, nosotros como que no lo captamos. ¿Cómo podemos nosotros, y ya para terminar, recoger como estas experiencias? A mí sí me gustaría de alguna forma, Carolina, que creo que ya se había mencionado, sí, que pudiéramos recoger esa experiencia exitosa de la fundación, porque uno puede aprender, o sea, a nivel de nosotros de fundación, aprender y no cometer una cantidad de errores, perder plata, generar enemistades con las comunidades. Creo que eso sería un ejercicio que de acá sale, sabiendo que lo original no es lo que nos está en este momento congregando. Okay. ¿Sí? Muchas gracias. No, es un proceso de aprendizaje y lo hemos visto, Julián, Ana María, que nos han acompañado desde el inicio en las mesas, cómo hemos ido virando y cómo hemos ido enriqueciendo también como grupo. Estamos ya abriendo una sección en la página web de la AFE con todas las presentaciones que hemos hecho en estas reuniones. Hoy estamos tomando video y la idea es que construyamos unos mínimos. Aquí hay fundaciones que ya trabajan con comunidades indígenas, alpinas, de Rejón, ustedes, tipo Barco, familia, pero hay unas que quieren comenzar, que es tu caso, y que tenemos que empezar a recopilar. Hemos visto en ese trabajo cosas maravillosas. La Fundación Ramírez Moreno, ahora que tú las mencionabas, tienen un estudio muy importante que hicieron con la comunidad en Vera, que seguramente en la organización quizás ni lo conocen, con la arquidiócesis de Quibdó, un estudio completo de cómo la nutrición, oiga, estaba ya en aquellos, empezamos a revisar, venga, sacamos esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe ser compartido, cada vez nos damos cuenta que el conocimiento que tiene uno nos ayuda a potencializar el conocimiento de otros. Entonces estamos trabajando desde la AFE, va a haber una sección de indígenas con todas las presentaciones, con las memorias, con el video del día de hoy y con las mesas que sigamos trabajando. Esto es de construir conjuntamente y que sea una mesa en la cual todos participemos, traemos invitados, ojalá nos sigan acompañando en esto porque es un proceso que debe involucrar cada vez más personas. Natalia, no, lo mío era un poco por la misma vía y es que aquí hay dos situaciones o dos lecciones en las que nos tenemos que ubicar. Una, responder a una cosa que aparece en el día a día o una situación de emergencia en la que podemos responder, pero hay que evaluar si es responsabilidad de las fundaciones empresariales hacer respuesta a esa o activar con las instituciones del gobierno mediante una ruta de activación que nosotros evaluemos, pero evaluar si es nuestra responsabilidad responder al caso del artículo o responder a imprevistos o es de activación de unas rutas institucionales oficiales. Eso por un lado. Y por otro, digamos, hacer una suerte de decálogo de lecciones aprendidas de quienes hemos trabajado en comunidades indígenas. Digamos que la presentación per se colgada en la página web de la AFE, pues sí es muy útil como una guía, pero lo que debe apuntar la presentación o individual por cada una de las instituciones o una presentación general es decir, mire, si usted fundación empresarial o mire la Fundación Restrepo Barco o X Fundación ya trabajó en comunidades indígenas, no sé, NASA, en tal tema, usted debería saber lo siguiente, pero no simplemente hacer, digamos, una ficha técnica del proyecto, pues porque eso de alguna manera ya está en el mapeo que ya se hizo, o bueno, podría estar en el mapeo del trabajo general. A lo que deben apuntar esas presentaciones es a dar información útil en el caso de entrar a comunidades indígenas y haciendo, digamos, una especial atención a qué comunidad indígena. Porque una cosa es entrar a la comunidad Wayuu y otra muy distinta es entrar a la comunidad Nasa y tienen unos procesos diferenciales. Pero también tener en cuenta que no solo son comunidades indígenas lo que tienen que tener el enfoque diferencial, también hay comunidades afro que necesitan un enfoque diferencial que también son diferentes. Digamos, en los momentos,
Chocó, por ejemplo. Chocó es incluso todo el Pacífico. Es una zona del país muy diversa que tiene tanto comunidades indígenas como comunidades afrodescendientes que tienen un contacto con la educación, con la salud sexual y reproductiva, con la nutrición absolutamente distinto. Luego en ese enfoque de trabajar comunidades indígenas, creo que también dentro de lo diferencial deberíamos pensar que nos hemos encontrado trabajando con comunidades afro. Hacia allá estás, no, digamos, la línea va, en este momento va hacia comunidades indígenas, porque pues afro en realidad otras. Sí. Pero en este momento estamos con el enfoque diferencial hacia indígenas. Tenemos clarísimo que son diferentes comunidades indígenas que no vamos a tratarlos como uno solo. Para hacer un poco también de recuento que no ha estado, sobre todo pues ahí que tú haces ese recuento. Y la idea sí es tener nosotros llamamos de cada uno, le llamamos unos mínimos, diferenciando obviamente por cada etnia, y por eso hemos venido como ampliando la organización indígena de Antioquia, la comunidad en Vera, los nazas, ya la Sierra Nevada, los arhuacos, y pues tú decías que en ciertos pueblos de la Sierra Nevada hay algunas similitudes, pero entonces empezar a armar esto de manera colectiva y tomar lo que hemos hecho como fundación, ese sería el siguiente paso de reunión. Sentarnos ya hemos oído presentaciones y ahora sí es sentarnos y extraer ese conocimiento que tenemos y armar ese gran decálogo que permita a las que están trabajando, si quieren entrar a otra comunidad, saber qué debe tener presente y empezar a construirlo y alimentarlo permanentemente. Pero lo ideal, lo que queríamos en estas reuniones era empezar a conocer un poquito más desde las comunidades, no desde nosotros mismos que tenemos como fundaciones, sino que ya tenemos recomendaciones de cada una de las comunidades, ya tenemos conocimiento de las fundaciones y ahora sí es volcarlo hacia un documento que nos pueda servir de aprendizaje. Y otro, ahí sí como lo último, y es como una de las grandes lecciones que ha tenido la Fundación, independientemente de las comunidades con las que trabajamos, es construir participativamente con la comunidad. Y esa construcción participativa implica que se empoderan y se apropian de cualquier herramienta que uno les esté dejando. Sea un PEI, sea un plan de mejoramiento a nivel educativo, sea un plan productivo que apunte a mejorar la calidad o la seguridad alimentaria. Si uno entra no ofreciendo como la piedra filosofal o, mejor dicho, la solución a los problemas, creo que construir con ellos directamente lo que ellos necesitan es muy importante pensarlo desde el principio en la formulación de los proyectos que uno tenga que hacer. Eso por un lado. Y por otro, que a nosotros nos ha funcionado casi en todas las ocasiones en hacer estudios etnoculturales o estudios previos. Muchas veces uno plantea el proyecto y uno dice, uy, sí, me meto a Google y trim, en Wikipedia me sale todo sobre lo que es la cultura X. Pero dependiendo de lo que la aproximación o del tema del proyecto, pongo un ejemplo, salud sexual y reproductiva, eso no te lo va a decir mucho Google, o eso no te lo va a decir Wikipedia, y en esa medida tus líneas de trabajo no van a responder adecuadamente a cómo una comunidad afrodescendiente o una comunidad indígena piensa en la salud sexual y reproductiva, porque eso parte de cómo ellos conciben el cuerpo y el relacionamiento entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, partir de esos estudios, de entender las culturas, no desde la línea base de cuántos son, cuántas mujeres, cuántas están embarazadas, a qué edades se embarazan y por qué se embarazan, es una línea que no se la puede dar nadie, sino entender cómo son las dinámicas culturales para ese tema específico que es su proyecto, es importante para después construir, sean los indicadores o sean las líneas de trabajo un poco más específicas. Eso a nosotros nos ha funcionado bien, por lo menos para no estar patinando tan perdidos y después entrar a reformar lo que uno estaba planteando o que no le guste, pues porque uno puede llegar y no le gusta, pero eso también nos ha funcionado en algunas ocasiones, que es estándar, creo que para cualquier comunidad o para cualquier aproximación en comunidades diferenciadas. Carolina y María. Gracias. Bueno, yo creo que una de las grandes aprendizajes que hemos tenido en Sierra Viva es que esto es un aprendizaje colectivo, es decir, la comunidad tiene un aprendizaje o un conocimiento ancestral de trabajo. Nosotros como hermanitos menores, occidentales, nosotros, no sé, tenemos otro conocimiento que también viene de una experiencia de vida y tenemos que lograr integrar esos conocimientos por el bien de todos. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasaba en la sierra? En la sierra tradicionalmente todas las cosas venían en su empaque natural, es decir, en la cáscara. Entonces la gente se comía la cosa y la botaba en su huerta para coger.
cuando empezaron a cambiar las cosas que llegaban, entonces ya empezó a llegar las cosas en PET, en aluminio, en vidrio, pues se hacía exactamente lo mismo porque era la costumbre, ¿sí? Entonces se comía y se echaba en la huerta. ¿Qué empezó a llegar a la huerta? La pila, la batería, el aluminio, el plástico, y las personas, pues la comunidad hacía el pagamento, pero esto no se desaparecía, ¿sí? Entonces empezamos a decir, claro, esa práctica ancestral no funciona para lo potencialmente reciclable o para lo peligroso. Eso lo tenemos que modificar y hay unas razones por las cuales lo modificamos para el beneficio de todos. Entonces creo que esa construcción de conocimiento pues es clave, no nos podemos ir ni tanto que quema el santo ni tanto que no lo alumbre, pues. Entonces todo lo que usted dice es, su manera es la correcta o mi manera es la correcta, no. Construyamos el conocimiento, la experiencia que tenemos, poco las dos culturas unidas por un propósito y mejoremos condiciones de calidad de vida para todos, ¿sí? Porque, por ejemplo, eso que se hace allá arriba en la sierra, pues nos beneficia a todos, en todas partes, ¿sí? Estamos cuidando agua, estamos cuidando aire, estamos cuidando, pues minimizando residuos. Entonces digamos que es eso, es cómo construimos colectivamente como esos proyectos, esas aproximaciones y ese trabajo que se hace. Ana María. Yo quería agradecerles a ustedes por el tiempo y la disposición por venir acá. Pues para nosotros es un lujo tener a pues, 3 representantes de organizaciones, dedicarnos tiempo. Llegamos tarde nosotros, empezamos tarde la reunión, y creo que para alimentar la siguiente reunión un poco en la línea de lo que planteamos en Medellín, que respondería a tus planteamientos, pues digamos uno no puede pretender seguir queriendo trabajar en esta línea sin formarse, sin estudiar. Entonces hay una cosa que es lo que nosotros podamos circular, pero otra que es de alguna manera son unos documentos básicos de legislación pues que rigen el tema en el país. Que y que tú hablabas de... Sí, pero podemos leer. Claro. Yo creo que a nosotros circular información a través tuyo de normativa, digamos la Anahuaypa, de los Wayuu, la lógica de los proyectos educativos, la visión de la resolución del Ministerio de Educación que dice, digamos, autoriza, por decirlo así, las variaciones de la educación en el sistema pues, para las comunidades indígenas, etc. Creo que es importante y todos, cada uno de las fundaciones que trabajamos pues tenemos acceso a alguna información, a algunos documentos que podríamos en esa página poner a disposición de los Claro que sí, bienvenidos, digamos, que nos envíen toda esa información y poder alimentar. Esa es la razón por la cual hemos invitado a Gabriel Muyuy, para que también desde su visión de gobierno nos pudiese dar qué pautas teníamos. Él se excusó finalmente, pero pues la idea es que podamos volvernos a reunir con él y ya conociendo desde el alto gobierno, desde la vicepresidencia de la República, él como director de los pueblos indígenas, qué línea también está dando el gobierno y qué está pensando hacia el futuro y cómo está, digamos, reconociendo todo esto que hoy en día yo creo que las fundaciones acá sentadas que trabajan con indígenas tienen ese conocimiento de trabajar con indígenas. Digamos, las fundaciones que están de la AFE, todas trabajan por fortalecer las capacidades, por trabajar de la mano con la comunidad y no imponer modelos que vienen desde el economía empresarial o fundacional, sino siempre trabajar con las fundaciones. Y eso es lo que nos motiva también a aprender más, a complementarnos más y a fortalecernos más como grupo. Entonces, bienvenido, digamos, todos los insumos legales, vamos también nosotros a empezar a buscar los insumos legales. Si el ICDF tiene alguna política también, bienvenida. A ustedes también han sido, digamos, actores muy claves en estas reuniones, nos han acompañado, muy comprometidos, a todo el equipo del ICDF, mil gracias por estar acá. Y tú quieres decir algo, bienvenido, cuéntanos tú. Yo les quería contar básicamente, hemos trabajado con el señor Gabriel Muyuy en el tema de construcción de un programa nacional que se está en este momento convirtiendo en política nacional de seguridad y autonomía alimentaria para pueblos indígenas, que quedó entre los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo de la concertación con pueblos indígenas. El 17 y 18 de septiembre tenemos como Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional una reunión de planeación estratégica donde se trabajará, digamos, el primer avance de ese documento de Plan Nacional de Seguridad y Autonomía Alimentaria para Pueblos Indígenas. Y pues bueno, me parece interesante que la fundación, digamos, AFE se pueda participar
de esa planeación estratégica específicamente. Entonces, desde esa representación, con mucho gusto les extiendo la invitación como ICBF, miembros de la Comisión Intersectorial, y no hay ningún problema con el Ministerio de Salud, que es el que está organizando, digamos, básicamente. ¿Podríamos asistir a esa mesa? Sí, digamos que, pero entonces no podríamos ir todos, sino digamos la representación de la asociación en el tema. ¿Sí? De las fundaciones. Hay un proceso de planeación que ya hemos venido trabajando con la oficina de Gabriel, y es la definición pues a 10 años que queremos darle al tema de autonomía alimentaria para pueblos indígenas, donde entra todo el tema de salud, donde entra todo el tema de educación, donde entra todo el tema de nutrición. ¿Quién es parte de la comisión, Jeff? ¿Perdón? ¿Quién integra esa comisión? La comisión está integrada de acuerdo a la Ley 1355 del 2009 por 11 entidades, 7 ministerios, 4 entidades nacionales. En este momento la presidencia es el Ministerio de Salud, la tenía antes el Ministerio de Agricultura, la Secretaría Técnica la tiene el Departamento de la Prosperidad Social, participan el Ministerio de Comercio, ICBF, el INCODER. ¿Y por parte de los pueblos indígenas quiénes han sentado? Hay un representante, pero los pueblos, en la mesa de concertación indígena nombró a alguien como asistente, pero ese alguien ahora trabaja para Gabriel Uyuy en presidencia. Entonces la mesa de concertación indígena tiene que nuevamente nombrar a alguien para que participe en esa comisión. ¿Y la relación con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿La relación de? Con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con la comisión. Esa es la misma. Esa es la comisión. Con la comisión. Pero esta es específica, una comisión específica para pueblos indígenas. Digamos que lo que quedó en el plan de desarrollo era, digamos, construir una política nacional de seguridad y autonomía alimentaria para pueblos indígenas, porque existe una política nacional de seguridad alimentaria y nutrición. ¿Sí? Entonces, en la concertación del plan de desarrollo, las comunidades indígenas solicitan esa política nacional y territorial. ¿Sí? Entonces, ahí ya venimos trabajando con la mesa de concertación indígena, venimos trabajando con el programa presidencial para pueblos indígenas, en esa definición. Desde el año pasado, en el último Consejo Nacional de Política Social, se definió hacer un programa nacional de seguridad y autonomía alimentaria para pueblos indígenas, pero DNP pues nos baja el sueño por falta de recursos. ¿Sí? Entonces tendríamos que cortar recursos de nuestros programas regulares para tener recursos para otros programas. ICBF este año plantea el plan de atención y mitigación al riesgo de la nutrición infantil, donde tenemos metas de cooperación con fundaciones, con entidades de cooperación internacional, entidades nacionales, privados, que se sumen a esa estrategia. Nosotros focalizamos a los municipios, a las comunidades más, digamos que son más vulnerables a los casos de desnutrición. Tenemos focalizados 47 municipios en todo el país, en 13 departamentos, y nos hace falta, lo que tú decías, ¿quién es el que tiene que llegar a garantizar derechos? El Estado, pero el brazo del Estado a veces se queda corto. ¿Sí? Entonces necesitamos que se sumen todas estas iniciativas que ustedes también desde la responsabilidad social empresarial, digamos, tienen con la sociedad en el país. Entonces lo que queremos es, digamos, sumar todas esas fuerzas y en cada una de esas especificidades, experiencias en esa atención. Lo que nos contaba la compañera de la recuperación nutricional con enfoque comunitario es una experiencia de Naciones Unidas que se llamó la Ventana de Infancia y Seguridad Alimentaria en Chocó. Digamos que ahí nos sale como, logramos confirmar que podemos tratar la desnutrición y se me olvida, los causantes de la desnutrición como tal, que no es solamente la falta de alimentos, sino el resto de variables que tienen que ver. Esa experiencia ya no solamente está en la sierra, sino tenemos 17 unidades de atención en ese caso, y la idea es que los centros de recuperación nutricional migren a esa modalidad de enfoque comunitario, porque pues ahí la comunidad es la que estamos empoderando y enseñándole a manejar el tema nutricional adecuadamente. Entonces, digamos que en esta iniciativa de esta mesa nos podemos alinear con la política nacional y entrar ustedes a sumar con su experticia, con sus experiencias exitosas, que esas experiencias exitosas son las que el gobierno está tomando para aplicar en los diferentes programas.
¿sí? En caso de atención a la primera infancia, sabemos que entre más le brindemos a la primera infancia de esos niños, pues más va a poderse desarrollar el país, ¿sí? Entonces, el compromiso de la Dirección de Nutrición del ICBF es invitarlos a la jornada de planeación estratégica de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, donde se va a tratar en un espacio el tema del Plan de Seguridad y Autonomía Alimentaria para pueblos indígenas y seguir trabajando en el tema de nuestros 47 municipios priorizados, empezar a cruzar esos proyectos que ustedes están implementando o tienen en la cabeza para implementar, y esas necesidades que seguimos teniendo nosotros que el gobierno no logra suplir en estos espacios. Entonces ustedes serían unos aliados estratégicos en este sentido, que necesitamos, digamos, llegar a concretar un poquito más esa intervención en territorio. Obviamente ICBF tiene una experiencia amplia con comunidades indígenas y en la mayoría de los territorios somos bien recibidos, entonces ahí es un tema también de cómo entramos a esas comunidades indígenas con ustedes de la mano. ¿Sí? Obviamente ICBF podemos empezar a través de la Oficina de Cooperación y Convenios esa articulación para llegar al territorio y digamos beneficiar más ampliamente a la comunidad y empoderarla en estos procesos. Sí, no era como en la misma línea de la alianza estratégica pues, con la política nacional. A ver, si bien es cierto, este proceso ustedes lo han visto con de lo que ha llevado a la mesa, primero, o sea, mirar las experiencias de las fundaciones, lo otro, mirar, llamar a los directamente a la población pues, que tiene la voz en esto y que debe dar, digamos, sus perspectivas y sus ideas y establecer sus prioridades también, que eso es súper importante. Y está el tercer momento, que es el otro pilar del triángulo, que es el gobierno y cómo enfocar los esfuerzos, porque no es solamente experiencias de seguridad alimentaria y nutricional, que además implican un enfoque integral en su manejo. Y las fundaciones, pues unas tienen una experticia en agua, las otras tienen experticia en una cosa, y cada una trabaja por aparte sin complementarse, digamos, en el territorio. Entonces, habría un gran reto de alinearnos con la política pública, de aportar desde las experiencias que se vienen desarrollando y que tienen innovaciones y nuevos conocimientos y poder sumar, digamos, para que para efectos de un tema tan integral como la seguridad alimentaria, pues podamos acordar en territorios donde nos encontramos, poder trabajar de manera conjunta los distintos componentes que hay que trabajar simultáneamente, además desde las cosmovisiones, que es muchísimo más rico, porque al hablar de que el tema espiritual es fundamental y pues eso, las experiencias en general de seguridad alimentaria, ese componente no lo tienen integrado, por ejemplo, y eso también es un aporte también a la política nacional, porque puede ser que de este lado estemos, así como se llevan y se desarrollan nuevos conocimientos y tecnologías apropiadas para que los indígenas también mejoren, de allá hay un conocimiento riquísimo, tradicional, del tema de las plantas y demás, que podría ser, y de alimentos que tienen un potencial grandísimo y que son muchísimo más nutritivos que lo que se está desarrollando, digamos, bienestarina y demás. Hemos aprendido en distintas experiencias que podemos tener en alimentos propios de semillas tradicionales mayor componentes nutritivos que lo que se ha desarrollado de este lado. Entonces eso se podría traer todo ese conocimiento también para mejorar la nutrición de los hermanos menores. O sea, hay un aprovechamiento que se podría hacer mutuo de eso y que estaría en función, digamos, de fortalecer las políticas públicas. Pero acá, más que un decálogo, sería identificar las capacidades e innovaciones en distintos ámbitos, porque pues un tema central que nos preocupa está el tema de seguridad alimentaria y nutricional, más que es básico pues para las comunidades, pues porque es un derecho vital, está relacionado con la vida directamente, pero están, digamos, otros temas que habría que explorar y también con quienes están desarrollando, como ahora que está esa iniciativa clave y que sería fundamental sumar el esfuerzo del sector privado en esa planeación estratégica y en esa construcción de esa política.
pues son los otros temas. Sí, Pues no. más que un decálogo para No. nosotros interno también es cómo empezamos a tener incidencia en el desarrollo, digamos, de esas políticas públicas en distintos Claro, y luego lo que tú decías también del proyecto regional, entonces hablamos en Medellín de la posibilidad que ya de estas mesas se fomenten también posibilidades de que una fundación se sume a un proyecto, conjuntamente se realicen proyectos. Por ejemplo, el caso de la harina de plátano de Cormanacol, ya Carolina lo escuchó, lo llevó allá a la Sierra Nevada y ya estamos viendo cómo se transfiere ese conocimiento para, o sea, es empezar como entre nosotros mismos a ver cómo construimos conjuntamente, cómo sumamos los esfuerzos, cómo, digamos, no sería solamente los mínimos, sino también hacer una identificación de las prácticas que, si bien está en el mapa, es poderlo identificar con mucho más detalle, que sepamos quiénes están trabajando con indígenas, qué fundaciones están trabajando con indígenas. Cuando comenzamos a estudiar, no, pero es que son muy poquitas, y se han empezado a sumar fundaciones que han estado interesadas en decir, oigan, yo quiero participar en esto, y que a veces como que sienten, cuando vean estos resultados que estamos trayendo acá, este grupo de fundaciones que se hemos reunido permanentemente en las 3 mesas, seguramente se van a sentir más motivadas y con más ganas. Porque decir, no, es que yo recuerdo que nos decían, no sé si Ana de Julia se recuerda que decían, no, es que trabajar con indígenas es muy complicado. Yo por allá no voy, pero ya esta mesa ha hecho cambiar las circunstancias. Y yo decía ahora, Paula, esto ha permitido que digan, oiga, sí vale la pena trabajar, sí vale la pena comprender, sí vale la pena ir a esos territorios, y en esa línea estamos. Es que si uno no sabe, uno no se arriesga. Eso así. Sí. Bueno, pues para hacer, qué pena Yo nuevamente por quería- haber iniciado tarde, nos excusamos un problema ahí únicamente con la salida con la salida del hotel de Ana Paola, y entonces pues mil disculpas por haber llegado tarde. Retenía el hotel. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y ya no sé si algo para cerrar? No. Sí, pero ya más acá. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber venido, por haberse desplazado. Mil gracias. Muchas gracias.